quiero invitarles a abrir su Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 5. Y me gustaría leer una porción de la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y cuando lo tenga puede decir un gloria a Dios. Amén. Un aleluya, un amén. Así es, así es. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Voy a leer hasta el versículo 10. Y esta es una historia muy padre, muy peculiar, que me bendijo mucho al leerla, y espero que Dios te bendiga a ti también. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su jefe, de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, a su jefe, al rey de Siria, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues Naamán, él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió Eliseo a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos, iglesia? En esta hora quiero invitarte que seas tú que le digas al Señor: Dios, háblame. Sabe que los demonios, ellos poseen, ellos a fuerza quieren meter su presencia en la vida de las personas, pero el Espíritu Santo, Él no funciona así. Él tiene que ser invitado. El Espíritu Santo busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Espíritu Santo está buscando personas que abran su mente, su corazón y digan: yo quiero de ti, Señor. Así que en esta hora lo que te quiero decir es que necesitas ser tú que le digas a Dios: háblame. Necesitas ser tú que le digas al Señor: háblame. Él no va a forzar nada bueno ni malo sobre ti, pero si tú anhelas sus planes para tu vida, yo te invito a que cierres tus ojos y le digas en tus propias palabras: háblame, Dios, ministrame, Espíritu Santo. Señor, que esta palabra venga a hablar vida, venga a alimentar circunstancias en mi vida a las cuales necesito que hables. Aleluya, aleluya. Padre celestial, me humillo delante de ti, Señor, y en esta hora pido que sea tu presencia que nos hable. Te pido que tu palabra sea como una espada de 2 filos que penetre hasta lo más profundo de cada mente, de cada corazón, de cada circunstancia, que venga a provocar fe, que venga a despertar dones, que venga a despertar llamado, que venga, Señor, a provocar tus propósitos en la vida de cada creyente. Bendice este momento que tenemos juntos. Te amamos, Dios, te necesitamos, Espíritu Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar asiento en esta hora. Y quisiera
Quisiera compartirte algo y ahorita van a estar ayudándome unos muchachos, pero rapidito quisiera nada más hablarte de 4 personas poderosas y quisiera hablarte de este concepto de tener poder, pero aún así que ese poder nunca es suficiente. Vivimos en un mundo donde el mundo constantemente nos está presentando figuras de poder, constantemente nos está presentando personajes de influencia, personajes de autoridad, pero estos personajes muchas veces caen cortos del mismo poder que ellos proclaman tener. Estaba en un restaurante no hace mucho tiempo, hace unas semanas, y cuando estaba en el restaurante, era un buffet y estaba como que tocando la música, y mientras estaba tocando la música empezó a salir un montón de canciones bien peculiares, al punto que le dije a mi esposa que estaba ahí, mi niña que estaba ahí, le dije, abrí el teléfono y abrí una aplicación que se llama Shazam, que te dice toda la letra que dice la canción, y la puse y empecé a ver nada más la letra que estaba, porque como que estaba muy pegajosa la música, ¿no? Y cuando empecé a escuchar la letra, como que la letra no era muy alentadora, pero como que mucha gente se sabía las canciones, y salió una canción así como norteña, que estaba hablando acerca de cómo él engañó a su esposa y cómo ahora estaba tan infeliz, pero ahora encontró una nueva y ahora se sentía otra vez algo como que de gozo. Y digo, wow, estaba comiendo y me estaba deprimiendo al mismo tiempo. Y luego salió otra canción y era un muchacho joven hablando de todas las novias que tiene, que un día una y otro día otra, y estaba hablando de toda la vida y lo ponía así como que bien romántico el tener tantas personas en su vida. Y luego salió otra canción así tipo corrido y hablaba de venganza y hablaba de violencia y de cómo se iban a vengar, y hasta la palabra la decían con pasión. Pero sabe que esas ideologías, esas formas de pensar nos hablan y nos presentan estas figuras que aparentemente tienen mucho poder, estas figuras que aparentemente tienen mucha influencia, viviendo estilos de vida que ellos muchas veces promueven de cierta forma, pero que en realidad no son viables, que en realidad son muy ficticios. De hecho, yo crecí en Los Ángeles, California. En Los Ángeles, California, cuando en los 90s, si tú creciste por esa área, sabes lo que estoy hablando. Estaba muy popular el rap pandillero, en inglés le llaman el gangster rap. El rap pandillero era un tipo de rap que muchos pandilleros en Los Ángeles cantaban, y era muy populista, muy popular. Y una de las figuras así primordiales del rap pandillero en Los Ángeles se llamaba Tupac Shakur, y Tupac Shakur se presentaba así como un pandillero de los más malos que existía. Y empezó la guerra del West Coast versus East Coast, el oeste contra el este, y era Los Ángeles contra Nueva York y el este contra el oeste, y siempre estaba como que se estaba promoviendo con fines de hacer dinero, ¿no? Estas formas de pensar, estas figuras de ideologías, y recuerdo que llegó un punto donde Tupac Shakur se empezó a pelear con otro cantante de Nueva York que era Biggie, y llegó al punto donde no sé quién y no saben quién y todavía no saben quién, de repente alguien mata al rapero Tupac Shakur y lo balacean en Las Vegas y muere estilo pandillero en una forma muy violenta. Y cuando muere, a las semanas o a los meses después, también asesinan a uno de los raperos del este de Nueva York, se llamaba Biggie. Y yo recuerdo tener como unos 12 años, 13 años, y había escuchado tantos de estos raperos por la escuela y por todo el ambiente en el que vivíamos en Los Ángeles. Y una de las cosas que más me sorprendió y que más se me hicieron así como que en shock era que estos personajes, Tupac Shakur, que predicaba tanto el pandillerismo y lo padre que era la violencia y las drogas y la vida que él vivía, en realidad él nunca había sido pandillero en su vida. Ya cuando muere se dan cuenta que él jamás fue parte de una pandilla, pero era todo lo que cantaba. Ya cuando muere Biggie se dan cuenta que él jamás tampoco fue parte de las pandillas. De hecho, su mamá lo llevaba a la iglesia de chiquito. De hecho, su mamá lo empujó a estudiar y él hasta sacó un estudio, y su mamá lo empujaba mucho para que él sobresaliera. Sin embargo, empezaron a cantar y a promover estas ideologías que las presentan casi como de tanta influencia, de tanto poder, pero son estilos de vida que a veces ni siquiera ellos pueden mantener. ¿Sabe que después salió este
Puff Daddy, el P. Diddy que le llaman, después se cambió el nombre a P. Diddy, que fue como uno de los íconos de poder en aquel entonces del rap, y luego también cantaba de todas las novias que tenía. Y hace como 2 semanas el FBI se metió a sus 2 mansiones en Los Ángeles y en Florida, porque aparentemente estaba muy buena la música, pero cuando se dieron cuenta que las novias que tenía era tráfico humano, como que ya la música no pega igual. El pecado es muy dulce cuando se peca, pero es muy malo y es muy feo cuando ven en sus consecuencias. El mundo te presenta una vida de poder, te presenta un estilo, un tipo de poder que a veces como que tiene sentido, suena divertido, suena padre, suena hasta como ambicioso. Sin embargo, cuando empieza a pegar las consecuencias de este mundo, te empiezas a dar cuenta que no es exactamente para lo que fuiste creado. Hay algo aquí que no concuerda, hay algo aquí que no está bien. Vivimos en un mundo donde se nos presenta tantas formas de pensar, tantas ideologías. Iglesia, hay más de 6,000 religiones en el mundo. Pero yo quiero venir a recordarte que a pesar de que hay 6,000 religiones en el mundo, solamente hay una tumba vacía. A pesar de que hay 6,000 religiones en el mundo, todas las religiones llevan a la muerte y sus fundadores llegaron a la muerte. Pero nuestro fundador Jesucristo llegó a la muerte y la venció. Llegó a la tumba y la conquistó. Todo el poder de este mundo llega un momento donde es destruido. Hay 4 jóvenes que me van a ayudar esta mañana y quiero invitarles y me ayuden a pasar rapidito. Y quiero hablarte de 4 personas poderosas. 4 personas que vemos en esta historia que son personajes de poder. Un aplauso por esos muchachos que me están ayudando esta mañana. Y esta historia nos presenta de 4 personas. Y déjame nada más te explico estas 4 personas rapidito. La primera persona que encontramos en esta escritura es una persona que se llama Naamán. Digo conmigo Naamán. Naamán era una persona poderosa. En este mundo era un guerrero que tenía influencia, que tenía un ejército. Era una persona que daba miedo cuando entraba a una ciudad. Entraba Naamán con su ejército y casi de ley es que él iba a conquistar la ciudad en la que entraba. Siria era la nación más poderosa sobre la faz de la tierra en ese entonces, y el guerrero primordial era Naamán. Esa nación poderosa, la mano derecha del rey, se llamaba Naamán. Yo me imagino que Naamán, cuando él llegaba a su casa, los niños hasta se ponían fila para tomar su autógrafo. Yo me imagino que cuando Naamán llegaban y lo recibían con un montón de aplausos. Pero un día Naamán llega a su casa, y cuando él llega a su casa se da cuenta que a pesar del poder que tiene, hay un problema que él no tiene el poder para resolver. Se da cuenta que tiene una enfermedad que se llama lepra, una enfermedad que hasta el día de hoy no tiene cura, una enfermedad que hasta el día de hoy es muy difícil de atender. Pero más en ese entonces, Naamán se da cuenta que tiene un problema que no importa cuántos guerreros tiene, no importa qué tan violento es, no importa qué tan estratégico es, Naamán se empieza a topar con un problema para el cual él no tiene el poder para solucionar. La segunda persona poderosa era un personaje en la Biblia que es el rey David. El rey David de Israel. Ya me tomé el café, pero todavía está haciendo quien apenas está como que pegando el café. Perdón. El rey de Israel, la Biblia dice que Dios, cuando diseñó a su pueblo, Él quería ser el rey de ellos. La Biblia dice que cuando Dios diseñó al pueblo, Él quería ser la voz que los dirigía. Él no estaba buscando un rey como las demás naciones. Dios quería ser el rey que a través de sus siervos dirigiera al pueblo de Dios. Y es lo que nos dice tantas veces la Biblia. Sin embargo, este rey que está dirigiendo al pueblo de Dios, este rey, sucede esto. Naamán, le dicen que en Israel hay un profeta que puede sanarlo de su lepra.
él y su jefe le mandan cartas al rey de Israel. Y cuando las cartas llegan al rey de Israel, el siervo de Dios, el que dirige al pueblo de Dios, el que se supone que está escuchando la voz de Dios para dirigir al pueblo de Dios, en ese momento el rey toma la carta que está esperando que sanen y que oren y que intercedan por Naamán. Él toma la carta y se agarra a llorar como un niño de 4 años. Dice la Biblia que se tira al suelo. He starts to do a tantrum. Empieza a hacer un escándalo y empieza hasta a rasgarse sus vestidos. Imagínate lo humillante que es ver a una persona tan poderosa, con tanta influencia política, con una voz tan influyente, tirarse al suelo como un niño y rasgarse sus vestidos diciendo: nada más me están buscando guerra. ¿Acaso soy yo Dios que pueda sanar a este hombre, que dé vida y la quite? Y el rey de Israel no tiene la fe suficiente para creer que Dios se puede glorificar en esta circunstancia. Qué peculiar que esta segunda persona poderosa tiene poder, pero no tiene fe. Tiene influencia, pero no tiene fe. Tiene apariencia, pero no tiene fe. Tiene todo de vista. Tiene el perfil de Facebook más bonito del mundo, pero no tiene fe. Se me hace muy peculiar cómo a veces como cristianos pensamos que hay retos y pensamos que esos retos solamente vienen del diablo. Pero yo nada más quiero recordarte, iglesia, que hay veces que hay retos que Dios provoca en tu vida porque quiere manifestar tu poder, porque quiere manifestar su presencia, sus planes, sus propósitos, su poder sobre tu vida. Y lo que el rey de Israel se le estaba olvidando en ese momento es que había un Dios que lo había puesto en ese puesto para un tiempo como este. Había un Dios que lo había puesto ahí. Y cuando viene Naamán a decir: quiero oración, el rey de Israel, en vez de decir: sí, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios que nos sacó del río Jordán y nos sacó en el mar Rojo, tenemos un Dios que partió el mar en dos, tenemos un Dios que nos ha guiado hasta aquí. A lo mejor esto es Dios dándonos una oportunidad de que su nombre sea exaltado en las naciones. Sin embargo, el rey de Israel, de una forma tan humillante, piensa que es el diablo nada más queriendo atacarlo, y se tira al suelo y rasga sus vestidos y empieza a decir: ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué yo? Aleluya. Hay una tercera persona poderosa en esta historia. There's a third person. Esta tercera persona se llama el profeta Eliseo. Diga conmigo: Eliseo. Eliseo en esta historia es un siervo de Dios. Es una persona que la historia nos dice que él tenía un mentor llamado Elías, y Elías era una persona con una unción poderosa. Su mentor Elías tenía una unción fuerte, y Eliseo empieza a seguir a Elías por todas partes, y se le conoce mucho por clamar a Dios y aún decirle a Elías que él quería una doble porción de la unción que tenía Elías. Y Eliseo empieza a clamar, empieza a seguir a Elías, empieza a seguir a su mentor. Y de hecho, si miras la historia de los dos, te puedes dar cuenta que si cuentas todos los milagros de Elías y cuentas todos los milagros de Eliseo, los milagros de Eliseo es exactamente el doble de los milagros que hizo Elías. Él quería la doble porción y en muchos aspectos obtuvo la doble porción de la unción de Dios. Y este profeta poderoso, cuando escucha la problemática que está pasando acá, este rey poderoso empieza a mandarle un mensaje al rey del pueblo de Dios, al rey de Israel, y le empieza a decir el profeta al rey de Israel: por favor, levántate, por favor, deja de rasgarte tus vestidos, mándame a Naamán y las naciones van a saber que hay profeta de Dios en esta tierra. Mándame ese problema y vas a ver cómo Dios lo soluciona.
Qué fe, qué don, qué pasión, qué convicción de parte de este siervo de Dios. Pero lo loco es que este hombre tan lleno de Dios y tan lleno de su poder, cuando llega el día donde Naamán viene hasta donde él está, llega Naamán y empieza a tocar a la puerta. Y cuando toca la puerta, Eliseo le dice a uno de sus siervos, Giesi, le dice: ve allá a la puerta y contéstale al joven que está ahí afuera y dile que se vaya y se meta en el río 7 veces. En ese momento, Eliseo ni siquiera se tomó el tiempo de caminar hasta la puerta a recibir a este guerrero. Este guerrero llegó a la puerta de Eliseo. Este guerrero llegó a la puerta de Eliseo con caballos, con plata, con oro, con vestidos, con regalos, hasta más no poder. Y Eliseo ni siquiera llega a la puerta. Manda a alguien más y les dice: dile que se vaya y se meta al río Jordán. Naturalmente, Naamán se enoja. Naturalmente, este guerrero se molesta. Y se me hace bien peculiar cómo puede a veces haber personas que tienen una unción tan fuerte, que tienen un don tan fuerte, que tienen una capacidad de Dios tan fuerte, pero que aún así no tienen amor suficiente como para atender a alguien necesitado. Y nada más quiero hacer esta pregunta, porque dice: sí, Eliseo era un hombre de Dios, tenía un poder de Dios, una unción de Dios. Pero sabes que Jesús, el Hijo de Dios, que es mayor que Eliseo, no solamente nos salvó, sino que Él sí dejó su trono para venir a este mundo y ser crucificado y abrirnos la puerta y darnos un abrazo y decirnos: bienvenido a casa. Eliseo ni siquiera pudo llegar a la puerta, pero Jesús desde el cielo descendió para abrirnos camino. Yo no sé si Eliseo a lo mejor estaba enojado porque él sabía quién era Naamán. A lo mejor Eliseo estaba molesto porque sabía toda la gente que había conquistado Naamán. A lo mejor estaba enojado porque él sabía que Naamán había conquistado partes de Israel también. A lo mejor no estaba enojado, a lo mejor nada más no tenía las ganas, a lo mejor simple y sencillamente tenía mejores cosas que hacer. El punto es que por más unción que tenía, no tenía el amor suficiente. Y esto es lo fuerte de esta historia, que en esta historia tienes por lo menos a 3 personas poderosas, pero uno con una enfermedad, un símbolo de pecado, que es la lepra, que se lo está comiendo por dentro, y que por más poder, influencia y por más que vaya y conquiste, él está siendo conquistado por dentro por su misma maldad y por su mismo pecado y por su misma enfermedad. Y luego tienes un rey que se mira muy bonito su perfil, pero que ni siquiera tiene la fe para creer que Dios está obrando en sus circunstancias. Y luego tienes un profeta que tiene unción pero que no tiene amor, que tiene dones pero que no tiene amor, que habla en lenguas pero que no tiene amor. Sabes que una ocasión me tocó manejar al pastor Jesse Miranda. El pastor Jesse Miranda, cuando las asambleas de Dios, cuando el ministerio hispano en Estados Unidos estaba comenzando, había solo un distrito a nivel nacional que abarcaba desde Los Ángeles de California hasta el área del este, y era un ministerio que estaba iniciando. El hermano Jesse Miranda fue de los pioneros. Y una ocasión él ya estaba más grande, más anciano, y vino a predicar y me tocó manejar y fuimos a comer y me empezó a contar una historia el hermano Jesse Miranda. Y me dijo que él una ocasión estaba visitando una iglesia en el área de Colorado y que de repente lo llevaron a cazar la gente de la iglesia, y cuando lo llevaron a cazar, que había como tipos venados, estos animales que iban a cazar pues para poder comer ese día. Y cuando lo llevaron a cazar, él nunca había cazado, y le dieron una escopeta y le dijeron: pastor, no se preocupe, ahorita vamos a ir y vamos a espantar la manada de aquel lugar, y se van a venir corriendo y van a pasar enfrente de usted, y son tantos que usted nada más empiece a tirar y le va a dar a uno. Y él se emocionó porque él nunca había
casado antes, y cuando le hicieron ese ruido, dice, sí, llegó una manada y un montón de animales de todo tipo, y dice que él vio un animal que tenía como unos cuernos grandísimos, y él empezó a pensar, wow, ese animal se vería bien padre en la pared de mi oficina. Así que en vez de tirarle así en general, nada más le intentó atinar al animal que se veía más bonito, y cuando le trató de atinar a ese, le falló a todos. Y cuando llegaron los hermanos, llegaron y dijeron, hermanos, no le atinó a nada. Y dijo, es que le estaba tratando de tirar y es que estaba bien bonito. Y dice, sí, vimos, estaba muy bonito. Y le dice uno con cariño y con amor, le dice, es que aquí no cazamos para colgar cabezas en la pared. Aquí cazamos porque necesitamos comer. Aquí cazamos porque hay hambre. Dice el hermano que se lo dijeron con cariño y con amor, pero que él sintió que Dios le habló y le dijo, Jesse Miranda, ¿cuántos doctorados tienes? ¿Cuántos estudios has tenido? Y tienes ese estudio en la pared y se ve bien bonito, y dijiste, lo casé y lo alcancé. ¿Y cuántos reconocimientos has recibido? Y hay veces que esos reconocimientos los agarramos solamente para colgarlos en la pared. Iglesia, nada más quiero recordarte algo, y eso es lo que me recordó el pastor Jesse Miranda. Los dones que Dios te ha dado no son para darte gusto a ti, no son para que nuestras paredes se llenen de más reconocimientos. Es porque hay una nación que tiene hambre de Dios. Es que hay una ciudad que tiene hambre de Dios. Cada don que tienes, Dios te va a llamar a cuentas por ese don. Quiero hablarte de la última persona, y para que puedan tomarse un break, un aplauso por estos jóvenes. Pero hay una persona, y de hecho si tienes tu Biblia en Segunda de Reyes, ahí se encuentra, y es una muchacha que la Biblia ni siquiera menciona su nombre. A los autores de esta historia como que ni siquiera creyeron lo suficientemente importante agregar el nombre de esta persona en esta historia. Sin embargo, esta es la persona más poderosa de esta historia, y se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 2, y dice así la palabra del Señor: y que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel. ¿A quién? A una muchacha sin nombre, una muchacha que tenía nombre, una muchacha que tenía casa, una muchacha que tenía familia, una muchacha que tenía apellido y sueños e iglesia y tenía todo. Ese hombre llamado Naamán, diga conmigo Naamán. Naamán entró a la tierra de Israel y tomó una muchacha y se la llevó a su esposa para que fuera su esclava, la cual servía a la mujer de Naamán. Y lo peculiar es que esta muchacha, que aquel hombre Naamán se llevó de cautiva a su esposa, ahora esta muchacha sin nombre solamente era una esclava. Pero lo poderoso de esta historia, lo poderoso de este personaje, es que esta muchacha es la que le dice a su señora: si mi señor fuera con el profeta de Dios, él lo sanaría de su lepra. Ella no está titubeando. Ella tiene más fe que el mismo rey de Israel. Ella tiene más convicción que el mismo guerrero Naamán. Ella tiene más amor que el mismo profeta Eliseo. Porque cualquier persona en su posición lo que hubiera dicho es: este hombre me llevó esclava, este hombre me secuestró, este hombre me hizo perder todo. Cuando ella se hubiera dado cuenta que él tiene lepra, la mayoría de la gente hubiera dicho: pues gracias a Dios que le dio lepra, ese es el juicio de Dios, se va a morir, se lo merecía, Dios está obrando. Aleluya, no aquí, no en Betania, eso no sucede, pero esta muchacha, si fuera cualquier otra, hubiera hecho eso. Pero esta muchacha, en vez de guardar un rencor, guarda fe. Aleluya. En vez de guardar odio, guarda
la fe, la certeza. Le rasgaron todo lo que tenía, pero no pudieron rasgar su fe. Le quitaron todo lo que tenía, pero no pudieron quitar su fe en un Dios que ella sabía que era real. Le quitaron su familia, pero ella siguió diciendo: hay un Dios que sigue vivo. Le quitaron sus sueños, pero ella siguió diciendo: hay un Dios que sigue vivo. Le quitaron todo, aún su nombre, pero ella seguía teniendo una identidad fundamentada en quien ella era en Dios. 4 personas poderosas, pero solo una con amor y con la fe de provocar cambio radical en su nación. Un aplauso para estos muchachos. Pueden tomar asiento. Thank you guys. Thank you, thank you, thank you. ¿Sabes que la petición que se le da a Naamán, la petición que se le da a Naamán es: métete al río Jordán, y cuando te metas al río Jordán vas a ser sano de tu lepra? Y Naamán, siendo un líder de tanta influencia y de tanto poder y de tanto estatus social, se enoja y dice, literalmente dice esto, Naamán dice: hay tantos ríos más hermosos en Siria, ¿por qué me voy a meter a un río tan sucio como el Jordán? Y Naamán se enoja y se da cuenta que Eliseo ni siquiera lo quiere atender, ni siquiera lo quiere ver. Se da cuenta que hay un rey que está llorando. Y Naamán se empieza a regresar a Siria con su lepra. Naamán empieza a regresar a su casa igual como llegó. Y uno de sus siervos de Naamán le dice a Naamán: Naamán, si el profeta te hubiera pedido dinero, ¿no se lo hubieras dado? Bien, por favor, traías oro y traías plata y traías un montón de ropa y cosas de alto precio y se los estaba regalando, y lo único que te está pidiendo es que te humilles. Porque hay veces yo prefiero dar dinero que humillarme. Porque hay veces que yo prefiero una solución exterior a humillarme, a quebrantarme, a rendirme ante la presencia de Dios. Pero déjame te digo que hay enfermedades que jamás van a ser sanas con tu orgullo. Hay problemas que jamás pueden ser sanadas sin un rendimiento. Le preguntaba a un siervo de Dios que admiro mucho y que Dios usa poderosamente. Se llama Andrés Bisoni. Dios lo está llevando por todo el mundo y está haciendo cosas grandes. Y Dios me permitió formar una amistad con Andrés, y me llama tanto la atención la forma tan sobrenatural como Dios lo usa. Le dije a Andrés: ¿cuántas horas? ¿Cuánto tiempo pasas orando, Andrés? Y me dice: Juan, está padre que ores mucho, pero hay veces que mucha gente me hace esa pregunta como si puedes pagar lo que Dios me ha dado. Dice: más que preguntar cuántas horas, pregúntate cuánto estás dispuesto a rendirte a su presencia. Porque a veces queremos saber cuánto cuesta, cuánto doy, cuánto sacrifico. Y hay veces que lo que Dios quiere de nosotros es que te rindas. Es que te rindas. Hay muchas personas poderosas en este mundo, pero en esta historia la que más sobresale es la menos importante. En esta historia la que más tiene poder no es la que tiene el ejército, no es la que tiene el reino político, no es la que tiene más unción. Es la que dice: le sigo creyendo a Dios. No tengo nombre, pero Él sigue siendo mi Dios. Nadie cree que soy importante, pero Él sigue siendo mi Dios. A lo mejor hay cosas que no te puedo explicar de mi situación actual, pero Él sigue siendo Dios. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. ¿Por qué no te pones de pie un momento? Y me gustaría hacer 2 llamados al altar. Aleluya.
Antes que nada, yo quisiera saber si hay alguien aquí que diga, yo necesito entregarle mi vida a Dios. A lo mejor lo entregaste y te apartaste, o a lo mejor nunca se lo has entregado. Hace unas semanas, o a lo mejor hace ya como un mes, hermano Guillermo, no sé si recuerda, pero fue hace como 3-4 semanas, y llegó una muchacha de Venezuela, nos empezó a visitar porque llegó a una casa con una familia que iba a la iglesia y la empezaron a llevar a la iglesia, y llevaba como 3 semanas y siempre se quedaba atrás y nunca decía nada, y ella nos comentó que ella nunca había ido a una iglesia. Y ese domingo hicimos el llamado a aceptar a Jesús, y gloria a Dios, porque a veces pasan y a veces no, y ese día no pasó nadie, y se terminó el servicio, y ella se acerca conmigo después del servicio y me dice, yo nunca he ido a la iglesia, creció huérfana, emigró a Estados Unidos, un pasado fuerte, difícil, y dice, y tengo tanto temor de hacer lo que tú me estás pidiendo. Tengo tanto miedo de hacer lo que tú me estás diciendo, de entregar mi vida a Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Y de la forma más amorosa posible le tratamos de decir, deberías tenerle más miedo a lo que el diablo puede hacer para destruir tu vida. Porque todo lo que Dios tiene para ti es mucho mejor que todo lo que el diablo puede ofrecerte. Lo peculiar de esta ocasión, yo nunca había visto algo así tan real, tan de cerca. He visto gente ser llena del Espíritu Santo, bautizada con el Espíritu Santo. Pero en ese momento una muchacha que jamás ha ido a la iglesia empezó a hacer la oración para ser salva. Y cuando ella dice amén, empezó a hablar en otras lenguas. Y el Espíritu Santo la empezó a bautizar tan fuerte. Y no siempre pasa eso, yo nunca había visto que sucediera eso. Pero me llamó tanto la atención que lo único que estaba impidiendo todo ese fluir de Dios que Dios tenía para ella era miedo.